Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo anda, Carola? ¿Qué dice? Muy bien, todo bien. ¿Ustedes? Acá, Bien. Entre que nos sacamos fotos para el Facebook, Sí, ya estamos... nos saludamos a ustedes. Ah, están con las redes sociales a full. Claro. Las compañeras de producción, nosotros humildemente somos los mismos de toda la vida. Bueno, pero usted está luciendo modelos impresionantes hoy, ¿eh? Bueno, sí, esto es Lolita. Loli. Es una casa que nos viste todas las tardes para la tarde en casa. Muy bien, espectacular. Yo veo con mis humildes vaqueritos y que quedo acá Y reducido Lolito. a añicos. Usted viene con sus humildes vaqueritos que es un Lolito. A ver, ¿dónde está la hora de frío, Carola? Está divino el día, divino. No, de que Pero se bueno, bromar, un no frío sé, que te pega. Ahora te digo, pero creo que en realidad es por el solcito, pero Claro, la sombra porque es no hay viento, entonces no te das difícil. cuenta. Pero está lindo. Me parece que a Inumet se les Mirá. apagó, se les acabó el gas de la estufa. 12 grados, lo dice la pantalla del 10. Sí, pero está divino afuera. Yo que vengo, acabo de llegar hace unos minutos. Anduve de mañana. Igual las bajas temperaturas van a continuar por lo menos hasta mañana, veíamos recién, ¿no? Sí. Hasta temperaturas bajo cero en algunos lugares. Bueno, pero el sol Efectivamente. sí calienta, eso es verdad. Bien, me alegro, porque discutir con ustedes, ¿sabe? Hasta que una no aporta cerremos algo, esto porque si es, no una, es una trompada y trompada. Así que bueno, pero gracias Carola, un placer. Les vamos a contar lo que tenemos. Tenemos de entrada a Maggie Correa con Robert Silva, un hombre, obviamente, empiezan las clases, vuelven las clases. Además es el compañero de fórmula de Ernesto Talvi, de cual se sigue hablando, no parece ser una madeja que no termina. Seguramente. Y bueno, seguramente es un móvil a tener en cuenta, creo que ya está casi pronta. Después vamos a conocer una historia interesante. Un señor, Gustavo Falero, que no vive acá en Uruguay ahora, que se recorrió el continente africano, África entera, desde Marruecos hasta Sudáfrica en moto. 18 meses llevando un matecito y convidando mate a africano que se le pasara por delante. Una historia interesante, esas que los uruguayos no sabemos que hay un embajador que recorre África con un mate diciendo que es uruguayo y la banderita, esas cosas que nos caracterizan. Y tendremos el gusto de recibir a la doctora Solange Gerona. La doctora ha venido en más de una oportunidad, pero esta semana está ampliamente justificada la posibilidad de compartir con todos y todas. Estamos en el marco de la Semana del Hígado. Un órgano que tenemos que cuidar porque es la manera de cuidarnos a nosotros. Ella es además la coordinadora jefa del programa de trasplante hepático del Uruguay, que aún en tiempos de pandemia se ha seguido llevando adelante. Claro. 600 funciones tiene el hígado. Exactamente, sí. 600 funciones, mira vos. Y está el marco de la campaña de la hepatitis C, ¿no? Claro. Contra la Además. hepatitis C para hacerse que hay que hacerse el test, que es una forma, digamos, obviamente de controlar esta enfermedad en el marco de esta semana que se ha hablado mucho sobre la hepatitis. La semana pasada que estuvo el intendente de Montevideo, creo que fue en el marco de aquí o en la mañana en casa, le decíamos que en Canelones hay un puesto de salud que recorre distintos lugares y que brinda de manera gratuita el diagnóstico para la persona que quiera hacérselo. Algo que debemos traer todos los departamentos para nuestro molino. Fue en la mañana en casa. Fue en la mañana. La mañana en casa. Perdónala, Ovalía, viste, te lava, te surce. Hoy la te vi, plancha, sí, la vi de te mañana, pega promocionando botón. la tarde, Claro, ¿qué tremendo. va a ser? Nos quedamos, en que siempre estamos en casa, Sí. la mañana en casa, tarde en casa. Nos falta la noche Yo- en casa y ¡pum! No lo digas en voz No lo alta, digas en cualquier que- momento. No. Ya están llamando, ya están hablando. Sin que nadie nos Sí. escuche. Lo acaba de decir. Bueno, Carolina, después inauguramos un ciclo de salud ocular. Van a estar acá en estudios Alberto Martín Meroff y Gabriela De Feo. Son los directores de la clínica del profesor Albrecht Meroff. Con ellos vamos a tratar de ver un poco el tema ocular. Es una cosa que pasa desapercibida, no tanto. Vamos a hablar de lo ocular, el coronavirus, pero también todo lo que hace a la vida de los ojos. Solo pensemos la importancia que tienen los ojos en nuestra vida y podemos entender la importancia de este ciclo que empieza hoy. Y Verónica Chevalier va a estar hablando de humedales. No, de se Santa va Lucía. los humedales ¿Se va a ir? de Santa Lucía. mirá ¿Se qué da bueno. cuenta? Con este solcito que usted bendice. Divino. Pero le vamos a preguntar a ella cómo está el Qué va a ver. maravilla. Qué lindo los humedales de Santa Lucía. Divino, ¿verdad? Sí, ¿Por qué no divino, vamos sí, nosotros y se quedan estas hipernecesario. gurisas Sí. acá en piso? Yo la verdad hay que felicitar a las productoras de este programa, que están ahí envueltas en sus tapabocas. Sí. ¿Cuál es la de la izquierda? Porque no las distingo bien. La yo. de la izquierda, Por el tapabocas, ¿viste? Fiorella. No. Fiorella es la de la izquierda, Sí. está perfecto. Además combinan los tapabocas, espectacular. Bueno, Carola, la dejamos ir porque... Porque la no sé tenemos si te estás retenida. divirtiendo como nosotros. No, porque Claro. no puedo ver lo que ustedes están viendo, Claro. entonces me están dejando por fuera. No,
chao. Usted siempre está en el equipo. Bueno, un abrazo grande. Que Gracias pasen lindo. igualmente. Chau, Nos chau. vemos, hasta luego. Bueno, y me dice que Maggie está con esto de la televisión que uno A hace ver. así y aparece. Va, a ver, Veámosla. a ver, a ver, a ver. A ver. Oh, Piti, Mirá, allí ya. está don José Pedro Varela, Mirá además. La viñeta en el hombro es de José Pedro Varela, nada Claro. menos. Sí, exactamente. Magdalena Correa, muy buenas tardes, bienvenida qué en el lindo. móvil con el presidente del CODICEN, Robert Silva. Gracias por este primer contacto. Qué lindo los rostros que cuando sonríen con toda la cara, como esta niña. Qué lindo, qué Y lindo. se da cuenta que La el rostro felicito. de Varela lo conoce por la mitad porque de la otra mitad tenía una cicatriz. Claro, no tiene idea, Enorme ella la señaló, cara. no tiene idea lo que tiene atrás, no miro nunca para atrás. Pero bueno, todo suyo, usted sabe perfectamente No, lo cómo vi, hacer sí, estas padre. cosas. Tenemos Artigas también atrás. La Artigas no lo vemos. No llegamos a Artigas. Nos Tenemos quedamos... a Varela y Artigas. Ah, Muy bueno, bien, muy bien. perfecto. Ahí está, ustedes no lo habían visto, pero yo sí, yo ya había ingresado aquí a esta sala del Consejo del CODICEN. Ya estamos con su presidente Robert Silva. Vamos a abordar diversas temáticas y recién dialogábamos, porque hoy también lo tuvimos en el móvil de Arriba Gente tempranito, porque se entregó las llaves, en realidad, de uno de los jardines que se crearon a través de la modalidad PPP, participación público-privada. Estuvimos haciendo una recorrida, entonces le estaba consultando algunos detalles más acerca de quiénes van a poder asistir a ese jardín, ese nuevo centro que se construyó pegadito al cementerio del norte y que, bueno, está muy bonito, muy... a ver, ¿cómo le podés decir? Con muchos ventanales donde entra muchísima luz y me estaba haciendo alguna referencia sobre las maestras, desde qué centros van a llegar y demás. Pero bueno, eso quedará para otra etapa, cuando podamos ya visitarlo con niños inclusive. Y hablando del regreso de los niños, de los alumnos a los centros educativos, estamos en plena semana de vacaciones, ya la segunda, pero el lunes se retoman las clases. ¿Y cómo va a ser? Bueno, igual que en la previa a las vacaciones, sin embargo... Capaz que podemos hacer algún adelanto, Silva. Usted me dice si podemos hablar de lo que va a suceder tal vez el miércoles de esa semana donde se retoman las clases. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Hemos estado conversando con el Consejo de Educación Inicial y Primaria en particular y la idea es avanzar hacia que todos los días de la semana haya clase presencial. Ustedes saben que la situación que nosotros tenemos que atender por aquello de que lo prioritario es mantener cuidados sanitarios correspondientes, es nuestra capacidad locativa. Entonces, lo que me comentaban del Consejo de Primaria que están trabajando es para que durante 3 días presenciales vaya la mitad de un grupo y la otra mitad vaya 2, y la próxima semana los que fueron 2 van 3 y los que fueron 3 van 2. Recordemos que hasta ahora venía haciendo lunes y martes algunos grupos, el miércoles se procedía a la desinfección y luego jueves y viernes eran ese otro subgrupo que retomaba la presencialidad. Exacto. Igualmente nosotros recuerden que tenemos todos los dispositivos correspondientes, estamos iniciando esta semana y la próxima vamos a reforzar un reparto en todo el país de los productos sanitarios correspondientes. Tenemos además los horarios establecidos que permiten entre turno y turno la limpieza de los centros educativos y la desinfección. Además de las cuestiones de cuidado personal que todos debemos de tener y el distanciamiento permanente, que es lo que nos hace que tengamos que dividir los grupos. En las escuelas de tiempo completo, y se está estudiando en las de tiempo extendido, la situación nos permitiría que los estudiantes, sobre todo en tiempo completo, vayan todos los días, porque dividiríamos los grupos 3 horas y media por día, pero que vayan en la mañana unos y en la tarde otros, entonces ahí estaríamos en condiciones. Como siempre, lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros establecemos orientaciones generales, criterios generales y dejamos que las comunidades educativas se organicen ellas mismas en función de su contexto, de la realidad de su familia, porque acá recordemos, esto es un trabajo articulado entre los que estamos en la educación y las familias, ¿no? Es fundamental esa conexión permanente. Sí, eso es interesante porque por un lado se adapta en realidad el centro educativo y el cuerpo docente y el personal en sí a la realidad de la comunidad. Pero por otro lado usted hablaba de la presencialidad. ¿Qué pasa con la carga horaria?
Eso sí, todavía no está previsto que se extienda. Usted planteaba recién la situación de las escuelas de tiempo extendido, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos una recomendación de que nuestros estudiantes no estén más de 4 horas en los centros educativos. Lo hemos hablado con el Ministerio de Salud Pública, personalmente con el ministro Salinas, iba a hacer las consultas correspondientes, pero en principio nosotros para todos, esto sí no es solo para públicos, sino que es para todos, estamos autorizados a un máximo de jornada diaria de 4 horas, y eso queremos ser claros y enfáticos, que es lo que tenemos que respetar, porque creo que la clave del éxito ha sido, por un lado, ese trabajar sinérgico y coordinado con el apoyo familia, comunidad educativa y contexto social. Porque miren que la sociedad apoyó mucho, ya sea con insumos o de otra manera, para que los centros comenzaran con su presencialidad. Y luego lo que hemos tenido también es un actuar coordinado entre el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República directamente en estos temas a través del SINAE, el Ministerio de Salud Pública y la Administración de la Educación, que somos los que tenemos las potestades en este tema, pero que en esto cedemos porque las cuestiones sanitarias son las que priorizamos. Para pasar a limpio entonces, y que tal vez los papás, las mamás o los adultos a cargo de los chiquilines que van a ir a las escuelas, está previsto entonces que el próximo lunes 3 de agosto se retomen con normalidad como venían siendo en la previa de las vacaciones, y allí cada centro informará si efectivamente, por ejemplo, el miércoles ya tienen clase. Claro, exacto. Nosotros hemos hecho, Primaria está trabajando hoy en el tema porque me consta. Los lineamientos generales van a ser informados a todas las comunidades. Pongamos que la primera semana luego de las vacaciones y una semana de adaptación, lo importante es que nosotros el 3 de agosto volvemos a la presencialidad como estaba prevista. Esperemos esa misma semana que el miércoles ya puedan concurrir alumnos en marco de lo que organice cada centro educativo, para eso del 3-2 que hablábamos, y en las escuelas de tiempo completo organizarnos para ir todos los días. Esto es un proceso que tenemos que ir a paso firme, pero seguro. Entonces, cuanto mejor nos organicemos, es importante. Y lo mismo quiero decirles que va a volverse a lo que la semana antes de semana de vacaciones, estas semanas de vacaciones. La copa de leche, que ahora iba a ir por ese lado. Exactamente, la copa de leche, que también es esa merienda compartida, ¿verdad?, conocida como eso que tenemos en muchos de nuestros centros educativos, y que vuelve con normalidad, porque Primaria está elaborando y aprobando un protocolo para aquello de, aunque sea una elaboración de cortar el pan y ponerle algún acompañamiento, es manipulación de alimentos en centro educativo. Entonces se ha aprobado ese protocolo, se ha adecuado las cuestiones de los auxiliares de servicios, gran problema que la educación tiene y que se ha puesto muchísimo más en evidencia ahora con esta situación de pandemia, es decir, aquellos que estaban en comedor, que se habían ubicado en limpieza, ahora en algún horario vuelven a comedor, se ha adecuado los comedores, porque también cuando vayan a tomar la copa de leche, puede ser en el salón o en el comedor, hay que mantener el distanciamiento, ¿no? Pero volvemos con eso, que es bien importante. Había circulado alguna versión en redes sociales con una fotografía donde había una suerte de comunicado de un centro educativo donde se señalaba que el padre o la madre debía por lo menos marcar o hacer referencia si su hijo tenía que asistir o necesitaba asistir a la copa de leche. Hoy más temprano se lo consulté. ¿Eso se desmiente rotundamente por parte del CODICEN? ¿No hubo un comunicado de un centro educativo respecto a ese aspecto en particular? Hubo una campaña que a veces a uno le duele, ¿no? Que algunos, unos menos, por suerte, una minoría, tome estos temas para cuestiones proselitistas o cuestiones políticas, o decir, miren, ahora sacan los alimentos. Miren, yo les digo a todos bien clarito, en las vacaciones, para aquellos que dicen que estamos afectando la alimentación escolar, en las vacaciones de julio del año pasado, la situación era otra, pero hubo 1.800 niños que se alimentaron. En estas vacaciones de julio, en situación de pandemia, 74.000. Esa es la realidad. Que la gente saque sus conclusiones. Luego circularon unos papelitos. Esto igual viene desde, por lo menos las autoridades anteriores, ya en turismo se había realizado esto, en realidad desde el cierre de los centros. El primer turismo fue ahora. Con el nuevo. Pero arrancó esto en marzo con la emergencia sanitaria. Claro. No es que se estableció ahora las vacaciones de julio, ya venía. O sea, nosotros en turismo, el primer turismo que hubo alimentación
fue en el turismo del 2020. En las primeras vacaciones de julio, que se alimenta a todos los que están con el servicio de alimentación en la escuela pública, fue en las vacaciones de julio del 2020. O sea que se puede decir que desde el 13 de marzo hasta ahora se ha garantizado la alimentación de todos. Todo aquel que lo ha pedido. Tenemos alguna situación puntual porque el servicio no es el mismo. ¿Se acuerdan que de los comedores tradicionales con elaboración propia en la mayoría de los casos y unos pequeños casos, pocos, con alimentación terciarizada de elaboración fuera, nosotros ahora estamos con el sistema de viandas? Estamos con un servicio excepcional, pero todo aquel que lo ha requerido lo ha tenido y estamos trabajando por ello. Lo que tú me consultabas de esos panfletos o esas constancias que de algunas escuelas habrían enviado, nosotros pedimos a primaria que averiguara, incluso yo en las redes pregunté. No hubo una directiva desde el Codicen primaria a los centros educativos, eso se descarta por parte del Codicen. No hubo una directiva y mucho menos escrito así, a partir de ahora solo hay leche, no hay más acompañamiento, eso no es cierto. En aquel momento preferimos con lo que podíamos salir cuando nos autorizaron y lo consultamos al Ministerio de Salud Pública, que fue con el vaso de leche saborizada. Ahora estamos volviendo a lo que era tradicionalmente, pero por eso digo acá... La tradicional copa de leche va a seguir existiendo luego de las vacaciones, se retoma la parte del alimento sólido. Acompañamiento al vaso de leche caliente, que era lo que las maestras tanto nos pedían. Silvia, aprovecho a consultarle una respuesta cortita, así podemos abordar otros temas que me interesan también. ¿Va a haber recortes a nivel del alimento en las escuelas, que era algo que también se había dejado entrever? No se había asegurado, pero se estaba analizando, así lo había dicho en su momento, que se iba a estudiar, se iba a investigar por qué se estaba gastando ese dinero en alimentos en los centros educativos. ¿Hay algún pronunciamiento al respecto, alguna información que se pueda brindar? Lo que nosotros decimos es, llegamos a mejorar, a optimizar el servicio de alimentación escolar. Bajo ninguna circunstancia se puede inferir de ello de que va a quedar algún niño que lo necesite sin alimento, que vamos a recortar el servicio de alimentación, que vamos a establecer otro mecanismo que queden unos y otros no. Lo que yo les digo es, nosotros vamos a mejorar no solo el servicio de alimentación, sino que todo el servicio que está a nuestro cargo. Fíjese que nosotros tenemos un presupuesto anual de 76.000 millones de pesos. Vaya si habrá lugares para mejorar, porque pobre el jerarca, pobre la autoridad, que llegue a un lugar de gobierno y diga está todo bien, no hay nada que mejorar. Acá se generó un relato diciendo que iba a haber recorte en la alimentación, cuando estamos aumentando la alimentación, diciendo que se iba a afectar derechos de nuestros estudiantes, de nuestros niños. Miren, los que venimos de la educación pública, los que somos hijos de la educación pública, y como con orgullo siempre lo digo, hijos y nietos de maestras de escuela pública, por favor, llegamos. Acá hay una. Vos también. Acá hay otra. Bueno, somos hija, nieta. Y bueno, pero ¿y no ostentamos con orgullo nuestra calidad de tales? Y una vez que tenemos la responsabilidad en este país que permite que una persona como en mi caso, ¿no?, que vengo de Tacuarembó con mucho esfuerzo, que soy producto de esa educación pública que me permitió hasta tener un título universitario, voy a llegar acá a hacer recorte. No, sí decimos, nosotros estamos dispuestos a discutir todos los temas. Acá en la educación, como en cualquiera, me parece que lo bueno, ningún tema está fuera de debate. Todos los temas están en discusión, en análisis, por aquello de la mejora permanente, que es lo que vamos a hacer. Silvia, aprovecho a retomar el tema anterior que tenía que ver con el reinicio de clases. Hasta el momento venía siendo voluntaria la asistencia y por eso tal vez, y sobre todo en primaria, se había registrado tal vez un poco más de la mitad de los alumnos. ¿Va a pasar a ser obligatorio? ¿Se está analizando eso luego de las vacaciones? Bueno, en principio no. Nosotros hemos tenido una mejoría, una cosa que ya hablamos del retorno y no lo que nos olvidamos muchas veces son las escuelas rurales. Las escuelas rurales están a horario completo, 5 días, 5 horas, con los comedores abiertos, en la enorme mayoría de las escuelas rurales del país, y vamos a seguir avanzando porque me lo dijo primaria, que ahora luego de semanas de vacaciones hago este paréntesis porque es bueno, porque las escuelas rurales del Uruguay fueron las que el 22 de abril, ¿te acordás?, con mucha situación, con mucha incertidumbre, abrieron sus puertas a la presencialidad. Pero en realidad lo que tú me consultabas, que tiene relación con la obligatoriedad, nosotros siempre lo hemos dicho, pero estamos dispuestos a conversarlo, pero la obligatoriedad cede ante la libertad. En un marco de emergencia sanitaria como la que estamos, lo más preciado que una familia tiene es su hijo, es su nieto. Lo que nosotros apostamos mucho
es a la confianza, generación de confianza. Esto es, que la familia verifique por sí misma en el centro educativo donde va su hijo, donde va su nieto, donde va el menor que tiene a su cargo, para ver si están dadas las garantías de sanidad, de prevención, y si eso acontece, que confíe, porque le reitero a todas las familias, es necesaria la presencialidad en la educación. Celebremos que como país lo tenemos, somos los únicos de América que lo estamos teniendo. Y esa presencialidad no es solo para aprender, que vaya si es importante, es también para socializar, para estar con un par, para tener vivencias entre iguales, entre comunes. Entonces, es muy importante volver, pero le dejamos a la familia la decisión de hacerlo. Al igual que lo hizo hoy de mañana, no puedo evitar consultarle acerca de lo que representó a nivel personal, por lo que fue su figura en la campaña electoral anterior, bueno, la renuncia de Ernesto Talvi a lo que es la actividad política activa, digamos, o por llamarlo de una manera como él lo mencionó en su carta de renuncia. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Por sorpresa? ¿Había dialogado? ¿Qué pudo saber al respecto? Bueno, creo que, como te lo dije hoy de mañana, y más en la Casa de la Educación, yo tengo inhibición de hacer comentarios políticos por Constitución de la República y actúo conforme a ello. Sin perjuicio desde un punto de vista personal, ¿no? Porque creo que lo más importante que nosotros somos es ser personas, ser seres humanos, íntegros, ser, como decimos allá en Tacuarembó y como decimos todos, ser buena gente. Yo conocí a Ernesto en esa instancia que tú decías, el año pasado, compartí con él muchos momentos buenos de los otros, y conocí una persona con mucho empeño, con mucho empuje, con mucho dinamismo, y que creo que estas situaciones, en cuanto uno está expuesto a lo público, que uno tiene responsabilidades que trascienden la vida rutinaria de cualquier ciudadano, uno tiene situaciones que son buenas y también tiene situaciones que no son tan buenas. Uno muchas veces encuentra el acuerdo, el apoyo y otras veces no tanto. Y eso tiene efecto en tu vida personal y tiene efecto en tu vida familiar y en tus afectos. Y a veces hay que tomar decisiones y saber que esas situaciones están, y bueno, y por eso en esa cuestión que es estrictamente personal, yo lo respeto, lo entiendo, y me parece que en definitiva queda reservado a esa esfera íntima de cada uno, ¿no? Para muchos votantes, o por lo pronto así se señaló en redes, había cierta decepción. ¿Usted lo toma de esa manera, más allá de lo entendible? Yo, en eso reitero, no puedo hacer comentarios políticos. Creo que entiendo la posición personal y creo que quienes sí pueden hacer actividad política deberán tomar la nueva situación que enfrentan a partir de esas circunstancias. Silva, le agradecemos este contacto. No, gracias a ustedes. Era la palabra del presidente del CODICEN, Robert Silva. María Inés, nos siguen ustedes. Muy bien, estupendo. Muy bien, Maggie. No le falta ni una pregunta, Maggie, como siempre. Conté 2 madres maestras, 2 abuelas maestras. Sí. Había un racimo de maestras ahí arriba de ellos. Sobre nuestros entrevistados. Candela, gracias por escribirnos. Discúlpanos, hoy nada. Cardera dice, buenas tardes y con sol, están bellos ambos. Esa capita te queda muy linda, muchas gracias. Lord Nano, impecable. Wow. Dice Candela y dice, ¿tortilla? ¿Budín de pan? ¿Qué toca hoy? Bueno, te explico. Ayer cerramos el programa y no lo mostramos porque hubo cierto barniz de pudor nos queda. Con una caja de masitas secas de una distinguida confitería catalana de nuestro Montevideo que envió el móvil de Verónica Chevalier. O sea que hoy estamos a tecito, lechuga y como mucho un zapallito cabutia. Así nomás. Bueno, ¿vamos a viajar? ¿Quiere? Vamos a viajar y vamos por África. Este señor seguro que algo de hambre pasó. Es posible. Mire que en África hay cosas ricas. No, claro que sí, pero de repente no sabía comunicarse con todas las personas. Ahora está en Alemania. Ahora está en Alemania, pero el africano es amabilísimo. Y cuando ven un tipo en bicicleta con un mate, yo... Ah, ¿era bici? Yo creí que era moto. No, moto. Bueno, perdón. Es un birro dado. Mira con el mate, mira. Ahí está. Ay, qué gracioso, amigo. ¿Cómo le va, Falero? Qué gusto. Guten Tag, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes ahí en Montevideo? Guten Tag, qué lindo. Guten Tag, nos claro, dijo, ¿no? Sí. ¿Qué hora es ahí, don Falero? 2 para las 8. ¿De la noche? De la noche.
Y está... Sí, bueno, pero es la noche del verano, que estamos en pleno verano y está todavía claro. Qué Así que maravilla. no hay problema. ¿Cómo está el coronavirus por ahí antes de entrar en tema contigo? Como en todos lados, hay opiniones, hay gente que ya va tratando de salir y hay en otras partes de Alemania que están todavía con la alarma grande, Bien. y tapabocas y todos lados. Bien. Y bueno, está eso. Es global la cosa, es más o menos lo mismo en todos lados. Bien. ¿Y Falero. esa máscara que tenés en el hombro, Falero? Esta es una máscara tribal africana que me traje de Nigeria. Mirá, te digo porque a vos te está faltando alguna, Fole. Sí, sí. Tenés que No hablar estuve en con- Nigeria. no Falero, acá Sí. Nano colecciona, Falero. Sí. Bien, bueno, ya haremos algún intercambio, hay alguna Eso. cosita más por acá, una MAE pidiendo al cielo siempre. Mirá. La señal de fuerza africana, esta sí es de ellos, esta es de ellos. A ver, Sí. mostrala Esta es la bien. señal. Esa. Ah, Imponente. Sí, su puño. el puño. Es lucha. El Sí, puño sí. en Es alto. lucha. Sí. Exacto. Es lucha, es constricción, es tensión. Y es arte también porque está hecho madera. Eso resume bien un poquito el Sin perfil duda. del pueblo africano. Decime, Falero, ¿qué motiva a un hombre a arrancar en moto, a bajar por África con el riesgo que ello implica? ¿Cuál fue la motivación? ¿Tenías pensado ese viaje? ¿Se te ocurrió? ¿Cómo lo financiaste? No, el viaje no estaba pensado. El viaje me eligió a mí, siempre digo. Yo lo que tenía pensado originalmente era darme una vuelta por Marruecos, que es ahí mismo donde ven esas imágenes primeras. Solamente Marruecos es la parte norte de África, que se llega fácilmente desde España. Yo tenía terminado una etapa en Alemania, había terminado con trabajo y tenía pensado ir a Uruguay. Tenía algo para hacer, para trabajar en Uruguay y me dijeron, tomate 2 meses, faltan algunas cosas. Y pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo dar una vuelta con la moto antes de irme? ¿De dónde le puedo mandar una postal a mi madre distinta? En África no estuve nunca y por eso fui hasta Marruecos. Y una vez que estuve ahí en Marruecos, las cosas se empezó a desarrollar, empecé a ver gente, a ver circunstancias, me entré a animar y cuando quise acordar, 18 meses después, estaba llegando al Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Qué maravilla. Imponente. Qué maravilla. ¿Y esa moto ya la llevabas o la compraste en Marruecos? No, la moto la tenía yo en Alemania desde hace 10 años. Había tocado incluso Cabo Norte con esa moto, que es el punto más arriba de Europa que se puede ir por carretera. Ajá. Y lo particular de esa moto es que no es una moto hecha para off-road, para los caminos de África. Es una moto para caminos normales, porque yo no tenía pensado hacer todo lo que hice. Claro. Yo siempre digo, si no es que un día salí le dije, mamá, me voy a dar una vuelta por la Rambla en la Graciela, jazz. Y salís de mocasines y pantaloncitos porque vas a dar la vuelta. Y terminás cruzando todo Uruguay, subiendo el Cerro de las Ánimas y lo vas a hacer, pero te va a costar más. Y eso Claro. fue más o menos lo que pasó con la moto mía, Claro. que fue la que me acompañó todo el viaje. Qué maravilla. Y te metiste en el continente africano que seguramente te tocó el alma, como dicen que sucede, cuando te dicen antes de ir. Y vos decís, no, ¿cómo? Y al final sucede. Me tocó el alma, sí. Me tocó el alma, me tocó el pensamiento. Veo las cosas distintas ahora. Todavía me siguen bajando fichas cada vez que me encuentro con gente como ustedes ahora y a la teleaudiencia contarle la experiencia. Valorar las cosas de otra manera, las pequeñas cosas que tenés a diario aquí, que son un lujo. Y tratás de no juzgar a la gente, de tomarlo de otra manera y de vivir un poco más el hoy. Básicamente eso es lo que me cambió y me dejó África. Bien. Falero, ¿de cuáles Falero sos? ¿Dónde te criaste? ¿Qué tipo de uruguayo dirías que sos? Yo me crié en el estudias? barrio Arroyo Seco, Pero, mira vos. en la vivienda del Parque Zapicán, que están al lado del Hospital Vilar de Bo, así que quizás la locura mía puede que venga por ahí, porque un chico iba a jugar al fútbol con alguno de ahí. No, Falero, Y- el muro es muy alto. El muro muy alto, exactamente. Bueno, luego hice toda mi juventud, soy canillita, vendí diarios toda la vida, en 18 de Julio Herrera, que también lo heredé de mi familia, y a la par andaba en moto y estudiaba Derecho. Me recibí de abogado, trabajé 3 años, me gustaba incluso, ¿Sí? y un día decidí, sí, y lo sigo llevando en la sangre, veo las cosas Bien. desde el punto de vista jurídico, y un día decidí irme a Europa a dar una vuelta, a ver amigos, y ahí me cambió, fue la primera pisada, el primer plan que tenía de una manera me cambió para el otro. Conocí a una chica que iba a ser mi mujer a la postre y me casé y me fui a vivir a Alemania. Y estuve ahí en Alemania empezando la vida de nuevo, estudiando y empecé a trabajar en comercio internacional. Ese es el último trabajo que tuve normal, ¿sí? De oficina y tal. Y estaba todo súper bien y con alfombra con la chata y calefacción, digo Bien. siempre como el tema de los olímpicos de Jaime Sí, Ross. sí, claro. Y un día, bueno, saltaron los tapones, no estaba feliz porque tenías todas las cosas materiales y se juntaron
circunstancias y dije, me subo a la moto. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y me voy. Dame una anécdota africana que haya sido Quiero a Falero de el amigo. recuerdo más importante. ¿Y dónde fue? Una anécdota. Vos que hablabas hoy de la hospitalidad. Tengo pensado ir a un lago que era un volcán que había quedado apagado, había quedado un lago. Como siempre yo lo apresurado y tampoco estaba preparado el viaje, miré el mapa, el GPS era más o menos para ir arriba, dije llego en un rato. Y cometí el error de no cargarme un poco de pan, un poco de agua y tal. En un rato se hizo eterno, se me hizo la noche, el camino se puso más complicado. Me caí 3, 4 veces, empecé a romper cosas en la moto y estaba cansado. Y en determinado momento del caminito así, veo lucecitas de lamparitas y cuando me arrimo habían 15 o 20 morenos ahí. Y yo dije, bueno, ahora sí que marché. Se complicó. Sí. Lo que pasó es que cuando quise acordar, me estaban ayudando a bajar las cosas de la moto. Cuando quise acordar, la moto estaba colocada abajo del alero de una choza. Yo estaba dentro al lado de un fuego. Me estaban cocinando un maíz, una banana frita y unas raíces parecidas a la mandioca. Y estábamos riéndonos, no sé en qué idioma, pero nos estábamos riendo. Y al rato de todo eso, en una choza me dieron un catre en el cual dormí, comí sobre dormir. Al día siguiente me trajeron un balde con agua tibia para bañarme y comí algo parecido a un pan que tenían ahí, y fruta y maíz, y seguí el viaje. ¿Qué país? Y eso pasó en Camerún. Camerún, cameruneses. Los cameruneses. Eso es una lindísima anécdota, creo que, de lo que significa el pueblo africano. O sea que por un momento tú te sentiste en peligro. Sí. ¿A qué se debe Sí, ese prejuicio, ese juicio previo de que era un lugar de peligro cuando vos ya venías con unos cuantos kilómetros y con mucho conocimiento de la población africana? Porque tenemos el que es malo, ¿cómo se dice? Tenemos sensación de que tenemos que cuidar lo nuestro. Esa es la sensación de propiedad que tenemos en esta sociedad. Entonces, si vos te mandás a un lugar desconocido, pensás que te va a intentar sacar lo tuyo y que te va a pasar mal. Cuando no prevés que esa gente, porque por eso mismo, porque tiene poco, vive y sabe vivir con lo poco que tiene y no tiene necesidad de querer tener lo tuyo. Y es esa inseguridad del ser humano de lo desconocido. Y también que se habla mucho de África, que no es al final. Y bueno, y todo eso hace que te tengas ese prejuicio que a veces viajando es la mejor manera de sacártelo. Bien. Falero, ¿por qué? Primero, ¿dónde está la moto? ¿Vive? La moto vive y respira. Eso es lo más bueno de todo. La moto está en la casa de unos bikers en Cape Town. Ya cambió 2 o 3 veces de lugar, porque la dejé en un sitio, cuando uno no podía traerla más, se la pasaba a otro. Bueno, llegó andando y hay una segunda parte de esta experiencia que va a salir en algún momento. Esa moto no vuelve en un container, ni vuelve en un barco, ni en un avión. Va a volver andando Europa, subiendo por la costa este. Y quizás, bueno, les pueda después venir a ustedes al estudio una vez por semana, quizás contarles más anécdotas de la otra parte. Por también, supuesto. Este hombre que creció vendiendo noticias, como lo hizo toda su familia, se convirtió sigue vendiendo noticias, exacto, claro. Se convirtió en una propuesta viviente. Falero por padre, pero por madre. Falero Recalde, por madre. Recalde es un apellido vasco. Cierto. Y exactamente. Y te asumo un datito más a lo que bien olfateaste y viste, que yo todas esas imágenes que están pasando ahora, que están viendo, gente, son partes de vídeos. Yo tengo todo el viaje registrado con cámaras de buena calidad de vídeo porque en principio yo tenía intención de hacer un relato, un diario de viaje, pero audiovisual. Y estamos trabajando y viendo la posibilidad de querer compartir no solamente una charla con todo el mundo, con todos los uruguayos, sino toda la riqueza audiovisual que hay detrás de esto del mundo moderno que nos permite registrarlo. Lo que antes llegaba un viajero, tenías que sentarte a escucharlo, sus cuentos, según como los contara, hoy tenés esto audiovisual. Yo lo tengo y tengo unas ganas muy grandes de compartirlo con todos los uruguayos. Y bueno, gente dice que capaz que lo termine compartiendo con ustedes una vez por semana y con toda su teleaudiencia. Mira que viene el lance. Es una pregunta que yo le hago a todos los uruguayos por el mundo. ¿Estás muy lejos de volver? Estoy a un paso de verdad, mira, concreto el proyecto, el sueño de mi vida que tengo de contar esta historia y es el gancho para volver a Uruguay. Así que
el capítulo o la visita semanal que les puedo hacer a ustedes o a quien les gustare también es un buen motivo para juntar una familia uruguaya. Valerito, querido, ¿tenés hijos? No, que yo sepa, no. No tengo. Está. Nada. No, porque estoy En pensando- África tampoco, suponemos. No. Muchos recuerdos, muchas amistades, Ah. muchas buenas vivencias, Ah. muchos pensamientos, pero niños no. No, porque pienso, son de las cosas que suelen atarte a un lugar. No estoy criticando ese lazo, pero muchas veces cuando aparecen en determinada geografía, bueno, después desarraigarlos es un tema que a veces los adultos no encaran. En tu caso no es así, o sea que sigues siendo ciudadano del mundo. Nosotros acá te vemos haciendo el salto, la rueda de carro esta, patitas Rueda de para carro. arriba. Y decimos, bueno, ¿cuándo va a dar esa rueda que venga al Uruguay? Hoy en día, ¿en qué lugar de Alemania estás? Estoy en Bavaria, al sur de Alemania, de Múnich contra la frontera de la República Checa. Eso es donde me encuentro hoy por hoy en mi vida. Estás casi checo. Ahí, Chesky, sí, Ajoy, Chesky, Ajoy, Chesky. sí, más o menos. Bien, ¿y cómo te llevas con los uruguayos que te encontrás ahí, por ejemplo? Es decir, no sé si donde tú estás, pero en Alemania, es decir, ¿generás un vínculo tipo uruguayos fuera del país o estás tan ciudadano del mundo que los uruguayos que cruzás son como los alemanes o como los españoles para vos? No, para nada. Ajá. Hablo con alemán. Yo estuve, por ejemplo, ahora hace un tiempo viviendo en Chesky Republic, en República Checa, y volví y me sentí acá como que volví a poder hablar con la gente. Yo tengo una buena conexión con los alemanes, una buena cultura porque es hospitalaria también, y es un lugar, digo que no, es respetable para vivir. Bien. Pero mi corazón sigue siendo uruguayo. Yo hace 2 semanas, exactamente el 18 de julio, fecha patria, Sí, unos amigos que yo conocí de República Checa en Praga, Sí. hicieron un asado en un parque. 2 horas y 20, 180 kilómetros por montaña, 2 horas y 20 me hice para ir y otras 2 horas y 20 para volver el otro día para comerme un asado con ellos en el parque. bueno, danos detalles. ¿El corte era de asado de tira? El corte había asado de tiro y lo llevé yo, porque lo tenía guardado de una carnicería que encontré en Chesky Republic, ahí en Chesky Krumlov, que era una carnicería bio, y le dije, cortame así, que acá en el supermercado no se puede. Y me lo traje, lo congelé y lo tenía esperando para eso, y una entraña también me dieron y la llevé. Y quedaron así, pero no, porque no se consigue en ningún lado y es lo primero que tiene el uruguayo. Te haces el asado, te puedes conseguir el mate, pero las tiras de asado, no. ¿Vaca? Sí, vaca acá, sí. Vaca En África no Chesky. había. Vaca Chesky. Chesky Vaca. Falero, ¿cuánto hace que te fuiste de Uruguay? ¿Y qué familia te queda acá? Me fui en el 2005, o sea, hace 15 años, 18 de agosto del 2005. Sí, tiempo Y- hace porque hace un rato dijiste vídeo. Vídeo dicen los españoles. Los españoles, sí. Pero, Viste, se me pegan. sí, obvio. Fue lo Sí, se único me que se te pegó. ¿Y quién te queda acá? Al que les mando un beso muy enorme, mi mamá y papá, que están en el kiosco ahora, en Yoyo y Julio Reyes. O sea, que toda la audiencia que pase por Yoyo y Julio Reyes ahora los puede saludar, les puede pedir un día de... Bueno, no, eso no, porque si no papá le baja la venta, pero... y me queda mi hermano Germán y mi hermana Analía. Ese es el vínculo familiar que tengo en ¿Te están Uruguay, viendo? bueno, Se están viendo, seguramente. sí, por supuesto. La audiencia que tiene a tarde en casa, ¿cómo no me está viendo? Gran jugador, Recalde querido. Dígame una cosa, ¿y ¿Qué digo? usted le avisó a su mamá y a su papá que iba a salir? Le avisé ahora a último momento. Ay, qué sí, cómo no. Lo que desastre. pasa es que realmente están en el kiosco. En este Qué momento desastre están que es en usted. el 18 de julio y Julio Herrera Lloves aguantando el mostrador, como hace años que hicieron y como forjaron toda mi familia, que estoy súper orgulloso. Muy bien. Y mi hermana y mi hermano, mi hermana puede ser que me esté viendo, sí. ¿Tiene sobrinos? Vienen en camino por el Herchu, mi hermano. Alguien tiene que... Alguien tiene que encargar hacerlo. casa, hacer las cosas. Alguien tiene que ocuparse. hacerlo. Y lo felicito, Bien. porque ser un tío Yo como también. usted es ser un tío de leyenda. Qué ¿no? lindo tener un tío de esos que Claro, anda en moto claro. por allá, ¿no? Exactamente. Para un uruguayito de acá, tengo un tío pelado allá en Alemania que está loco, anda en moto. Tengo un tío pelado loco, el tío... que ¿Dónde ni te conseguís cuento. hierba? Ahí en... En Chesky y en En Alemania. Alemania, está todo online.
está todo, compras por online y te Claro. llega el paquete. Obviamente no te voy a decir ni el precio de lo que vale porque te cae de espalda. Sale más que el Claro, asado de más tira. Claro. Obviamente, pero no, se consigue. El comercio electrónico hoy y el tema de Latinoamérica es tan fuerte que puedo elegir, creo que entre 10 o 15 marcas uruguayas. ¿Cuánto nos gustaría seguir charlando contigo? Seguramente le vamos a buscar la vuelta. Te agradecemos muchísimo. ¿La yerba es uruguaya? Sí, es no digo... Ya está, igual Se te creemos. acuerda de todo, no puedo decir marca, hasta eso se acuerda. Muy bien, Falero. Volvete de una vez, dale. Abrazo. Me vuelvo a contarles el viaje a ustedes una vez por semana ahí con alguna imagen. Gracias a don Gustavo Falero Recalde, hijo y nieto de Camborios, heredero de los canillitas que desde don Florencio Sánchez para adelante vienen honrando el trabajo de la noticia desde otro lugar. Sí, qué lindo. El Ah, canillita qué loco, lindo, a motoquero. Mire que es largo el caminito. Qué loco, De Marruecos lindo, al Cabo de Buena Esperanza. Sí, yo ya en Marruecos no me andaba animando a andar Y es sola en un moto. continente peligroso, Y menos ¿verdad? Solito en ruta, sí, es y peligroso. mujer más todavía. Sí. Bueno, tengo algo para decirle a los amigos, ¿me deja? Tenemos 3 médicos destacadísimos en el estudio. ¿Sí? Yo no sé, este programa, le digo, va todo por lo alto. Bueno, muy 3 bien. super médicos tenemos en el estudio. Bueno. Prepárense, la audiencia más saludable es la de la tarde en casa. Bueno, entonces les cuento que la carne de cerdo de Campo Sur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con la alimentación natural, productos libres de gluten, con menos grasa, cortes de carne de cerdo premium y además envasadas al vacío. Hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Sé que tú planeas ir. Presenta Campo Sur. Hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Amigos, seguimos compartiendo esta tarde con la presencia de ustedes y especial participación a través de los mensajes. Ya van a ir los saludos que pidieron y también las personas que están cumpliendo años y nos mandan unas deliciosas regalos gastronómicos que, bueno, que desde acá no podemos más que... saludar. ¿Cuántos años cumple? Dígalo nomás. A ver, déjeme ver cuántos años. 70 y algo. Sé que es alguien que dice que es para mi amado esposo. Lo celebramos en familia y un abrazo al equipo de la tarde en casa. No dice cuánto cumple. No sé, pero de acuerdo a la cantidad de frutillas que hay sobre el postre... Es un septuagenario, creo por lo que menos. es una persona de 160 años. Qué horror. Bueno. Amigos, recuerden, Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay. Mirá si es una frutillita por año. Hoy me lo matan al viejo, hoy, después de esto. ¿No? No, es mi Dele amado. suave al viejito, por favor. Es mi amado esposo, hay que ayudarlo. Y Claro, lo está llevando, ¿no? Es una familia grande. Bueno, me alegro. Bueno, les recuerdo, Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay y a su tradicional sistema de teléfono pulsera, que seguramente ustedes conocen y recuerdan, se le agrega ahora un nuevo producto, el de teleasistencia para dentro y fuera del domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar donde usted viva en el Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese 2707-4677. Helpline.com.uy. Bueno, seguimos en el programa ya en etapa de entrevista. Bienvenida, doctora Gerona. Muchas gracias. Solange Gerona, jefa del programa de trasplante hepático en Uruguay en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis. Está la Semana del Hígado. ¿Hace cuánto que tenemos Semana del Hígado en Uruguay? Lo impulsamos hace 3 años. Ahí comenzamos a tener esta semana como para generar conciencia en los diferentes aspectos que pueden afectar al hígado y empezar toda una cosa capital que es la prevención. No la había, la conciencia. No, todavía estamos caminando para que suceda. Recién empezamos. Sí. Órgano con 600 funciones, además. Sí, es un órgano muy rico, que es muy vital, que tiene como muchas funciones de desintoxicación, de generar proteínas,
de dar el azúcar para que funcione a través de todo el cuerpo, regula las grasas que se comen para ver a ver cuáles manda y cuáles se guardan. O sea, es muy importante en muchas funciones de recibir todo lo que comemos y todos los medicamentos que tomamos y filtrarlos para ver qué manda y qué no manda. Es el primer filtro de cuidado del cuerpo. Es bien clave y es como una encrucijada para el resto del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidarlo. O no dañarlo, por lo menos. Las dos cosas, ¿no? Es no dañarlo, entonces no dañarlo. Las dos cosas que más cotidianas que lo dañan es la ingesta de alcohol, que con el consumo problemático de alcohol que tenemos en Uruguay, eso, por supuesto que tenemos muchos pacientes que tienen afectado el hígado con ello, tanto los que... La vieja y querida cirrosis, dice usted, o Sí. hay otras afectaciones además O de eso? sea, está la cirrosis, que es como que se dañó, se fue dañando y termina muy lastimado, o también están lo que se llaman agudas, que son hepatitis alcohólicas, por ejemplo, que bueno, que es un cuadro más de componente agudo y que a veces requiere un trasplante de urgencia. ¿Trasplante, doctora? Sí, trasplante. O sea, Cambiar el hígado corta, y el hígado poner colapsa. otro. El hígado colapsa, entonces hay que sacar ese y poner uno nuevo. Eso es con el alcohol y la otra gran prevención, hay 2 o 3 prevenciones que podemos hacer que son sencillas. Otra es el tema de obesidad, diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaco. Todo ese abaniquito, toda la ¿no? gama ahí. Toda esa gama que es la enfermedad metabólica, ¿no? Dentro de ellas el hígado se llena como de grasa primero, que nosotros lo llamamos esteatosis, y eso va generando inflamación y también termina en cirrosis. Y después el otro gran capítulo frecuente es las infecciones por hepatitis C, hepatitis B, son 2 hepatitis que generan daño crónico en el hígado. Algunas de ellas de maneras Silenciosa. muy silenciosa, que no parecen demostrar síntomas. A mí me encantó la descripción que usted hizo del hígado. Se ve que es una enamorada del hígado, evidentemente. ¿Avisa el hígado? ¿Tiene por lo menos la sabiduría de avisar cuando se le está complicando? ¿O él no puede avisar y colapsa de repente o va juntando la enfermedad? Hay una terminología muy popular que es: hoy no voy a trabajar porque tengo ataque al hígado. El hígado en realidad es un órgano como de mucha resistencia, ¿no? De largo alcance, de largo aliento. Entonces, para que el hígado dé síntomas, tiene que estar muy afectado, porque hay como es tan importante, como todas las cosas importantes, nosotros tenemos backup. Entonces, el hígado tiene una reserva funcional muy grande que recién avisa cuando ya está muy golpeado. Eso significa cuando ya está insuficiente o cuando no está pudiendo sacar lo que tiene para dar. Digamos, hablándolo de manera sencilla para que se comprenda. Se entiende perfecto. Entonces, el hígado cuando está enfermo puede el paciente tener picazón, puede estar amarillo, puede tener fiebre, puede estar cansado, como sin vitalidad, con mucho frío, porque es el órgano metabólico, ¿no? Claro. Entonces es como que uno estuviera más viejo de lo que es adentro. Y después en los exámenes sí puede contarnos algo con algún perfil que lo llamamos funcional y enzimograma hepático, y ahí se puede ver o porque tenemos sangrados o mala coagulación, o como yo le contaba acá a don Nano, era que un síntoma que no es muy conocido es que el paciente parece borracho. Es como está como perdido o se pone como mucho sueño, y eso es porque el hígado no está desintoxicando. No está pudiendo desintoxicar. Claro, no está pudiendo desintoxicar, es insuficiente, entonces satura el cerebro y el cerebro queda medio. Que no es definitivo, ¿no? Claro. Si después eso va y viene, y si se cambia ese hígado por uno nuevo, eso vuelve a la normalidad. Y el hígado que se termina, se termina. No se recupera el hígado. Bueno, el hígado también, como decíamos, es muy bueno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad por alcohol, o una enfermedad por obesidad y diabetes descontrolada, o por hepatitis C, o por hepatitis autoinmune, y a mí me dejan de agredir al hígado con el alcohol repunta. A veces repunta lo suficiente para no tener que trasplantarlo, aunque... El hígado repunta, dice El usted. hígado repunta aunque haya llegado a la cirrosis. Pero cuando usted habla de alcohol... Mejora, levanta cirrosis. ¿Está hablando de personas alcohólicas o está hablando, no sé, hay mucha gente que toma alcohol de manera social? Bueno, abusadores somos
En Uruguay es un país... Sí, eso es cierto. El abanico es amplio. Ajá. ¿Sí? Desde, por ejemplo, 2 medidas para la mujer, pequeñas, pero de pronto si la señora es obesa y diabética, se juntan, o fuma, se juntan factores, la mujer es más sensible que el hombre al alcohol. ¿Qué llama usted 2 medidas? ¿2 whiskycitos, por ejemplo? ¿2 copitas de vino? 2 copitas de vino. O sea que ese planteo que se hace muchas veces, el vino es bueno para la salud, busca otros antioxidantes, ¿no? ¡Ay, qué divina! Mire que lo dijo Pasteur, yo no quiero meterme... Qué buen aviso ese. Genial. Busca otros antioxidantes. Con la manito así. Con ese modito que ella tiene. Muy bueno. Entonces, bueno, como decíamos, si el paciente se toma conciencia, se hace responsable de su salud y dice, bueno, dejo el alcohol y me divierto yendo a caminar, si tengo hepatitis C, me hago el tratamiento, que me curo del virus C, de la infección. Hoy se cura. Si estoy gordito y tengo más la diabetes, tengo la presión alta, cambio mi estilo de vida y empiezo a comer diferente, ¿no? A tener otra actitud frente a mi salud, responsable. Y con eso puedo por lo menos yugular o tranquilizar al hígado, calmar al hígado. Bien. Pero a veces cuando el hígado está tan agredido como nosotros, si nos agreden mucho, no me enojo y me voy. Entonces el hígado, si se enoja, en vez de regenerar, degenera y ahí genera cáncer de hígado. Entonces ahí si es chiquitito, lo tratamos. Si es más grande, hay que trasplantarlo. Y si es más grande, no hay nada que hacer. En algunas tribus antiguas el hígado era el corazón. Extraían el hígado como símbolo de la energía, de la potencia de un ser humano, ¿no? Claro. Es muy impresionante cuando un paciente llega a trasplantarse muy, muy enfermo, como un viejito, y después con un hígado nuevo y con la medicación, es como que florece, ¿no? Se vuelve más joven, bueno, las mujeres vuelven a tener fertilidad, los hombres vuelven a tener libido, que la pierden, es un síntoma que a veces hay pacientes que dicen, yo tengo miedo de trasplantarme. Es el primero que debió haber dicho para que todos los muchachos dejen la copita y vayan al médico a hacerse Y ahí se trasplantan y listo, cambió. mire usted. No, así, después tenemos que pararlo para que no se entusiasmen mucho. Hay que atarlo en la sala antes que se recupere. Después de haberlo perdido, recuperarlo se valora más. ¿Y usted recupera fertilidad una mujer? Claro, porque también ahí se regulan, se esterifican y se metabolizan las hormonas sexuales femeninas y masculinas. Y por ejemplo, las hormonas masculinas, cuando el hígado está enfermo, pasan a ser femeninas. Entonces el hombre se feminiza. Claro. ¿Sí? Interesante. Sí. La doctora Gerona es una mujer de ciencia, pero también es una mujer que ha buscado nuevos caminos, su viaje a la India, sus reiterados viajes a la India, sus talleres. Es realmente una mujer muy interesante. Y 3 veces, con total naturalidad, ha dicho se trasplanta el hígado. Usted está hablando de nuestro país, porque para mí que alguien me diga el trasplante de hígado, yo respingo a ver por dónde viene la noticia. A mí me duele acá, pensarme, me viene un dolor acá. Y sin embargo usted 3 veces con total naturalidad lo puso sobre la mesa. Es decir, que es algo a lo que usted no le tiene miedo, de lo que usted conoce y que seguramente siente que puede ser inclusive una vida nueva para 1, 2 o las personas que lo necesiten. ¿En Uruguay? En Uruguay el primer trasplante hepático se hizo dentro del hospital militar hace 22 años ya. Mire usted. Después se tardó en implementarlo formalmente para que tuviera financiación por el Fondo Nacional de Recursos y en el 2009 empezamos el programa actual. Y ya vamos de este programa 220 pacientes trasplantados. O sea que para nosotros eso ya es algo, no digamos que cotidiano o sencillo, es algo que nos ocupa y nos entusiasma y nos apasiona cada vez que tenemos oportunidad de que un paciente le cambie la vida, pero ya es bastante frecuente. Hicimos bastante fuerza, por ejemplo, cuando ahora durante la pandemia era, ¿qué hacíamos? Si parábamos el programa o seguíamos. Y seguimos, nosotros vamos 10 pacientes trasplantados durante la pandemia. Y bueno, es algo de buenos resultados, seguro, con los riesgos de cualquier gran cirugía. Pero hemos hecho, ya en lo que va del año, 18 trasplantes, por ejemplo.
y operaron ahora durante la pandemia. En pandemia. Nosotros estábamos muy expectantes y con mucho cuidado porque sabíamos que estaban operando y no queríamos tampoco generar una información que quizás no fuera conducente para un buen resultado. Así que cuando pudimos concertar que usted viniera, decimos, bueno, vamos a la fuente de la información Me imagino certera. que, supongo yo, que las operaciones o las intervenciones son personas mayores. ¿O tienen jóvenes también con problemas de hígado que son trasplantados? Sí, sí. ¿También? Desde 14, 15 años. Nosotros trasplantamos adultos, desde 14, 15 años hasta 65, 70, se trasplantan. Los niños se trasplantan, los niños uruguayos se trasplantan en Argentina con hígados uruguayos. ¿Sí? ¿Y los donantes? Son de Uruguay, por eso dije, tanto los que trasplantamos acá como los niños uruguayos que trasplantan en Argentina, como así también trasplante de pulmón, los donantes son uruguayos. Hubo todo un tiempo donde Argentina, generosamente, como los uruguayos se trasplantaban en Argentina facilitaba los hígados argentinos. Hay muchos uruguayos con hígados argentinos. ¿Sí? Bueno, es casi lo... Qué lindo, ¿no? Y bueno, es sí, muy lindo. Es un poco lo que somos, ¿no? Uruguayos con hígado argentino. Entonces, una de las cosas que me parece importante es, el trasplante es como una movida que es mucho más que una operación. Aunque es clave, o sea, la anestesia, los cirujanos, la terapia intensiva, los infectólogos, todos esos como juegan un rol, hemoterapia para poder dar la sangre cuando se necesita, bueno, por supuesto el Instituto Nacional de Órganos y Tejidos, la financiación, pero después hay todo un entramado de nurses que son pilares del programa, asistente social, psicólogos, bueno, hasta contadores para gestionar como estamos haciendo, decirle no, tener cuidado y todo lo demás, pero la infraestructura o la red que genera eso dentro de un hospital, el laboratorio, yo qué sé, farmacia, logística, ¿no? Cuando hay un donante se mueve hasta la Fuerza Aérea, si está en el interior, para prestar un avión, para ir a buscar el órgano. Entonces, en realidad es todo el país que está como ahí activo y es una sensación de red, de interconexión muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pensando en la protección de este órgano que usted también describió, ¿usted recomendaría que todos nosotros, nos hiciéramos un chequeo de hígado de vez en cuando? Sí, sí, es conveniente. A todas las personas que tienen más de 30 años o que tuvieron antecedentes parenterales, sea odontólogo, cirugía, endoscopía, todos los que tuvieron tatuajes, inyecciones de drogas, o los que tienen como trabajadores sexuales o otros que tienen como asistencia médica, recomendamos que se hagan la serología de virus C, serología de virus B, por supuesto VIH, ¿no? Que nunca está de más tenerlo, y el funcionensimograma hepático. Y si no, le dicen a su médico, ¿no? Chequeame el hígado, porque no viene mal. No viene mal porque no me voy a sentir, no me voy a darme cuenta. Entonces, no avisa, por eso claro, la pregunta yo le decía, muy avisa importante. cuando... Estamos compartiendo, ya lo haremos en nuestro Facebook, una serie de propuestas que en esta tercera semana del hígado, que va desde este 27 al 31 de julio, usted ha propuesto, pero déjeme detenerme en las palabras de Mónica Sousa López, que dice: la doctora es una excelente profesional y todo su equipo de hepatología del Hospital Maciel. Mi madre fue paciente de ese gran equipo humano. La atendieron como si fuera de la familia. Mi mamá se llamaba Selva López. Hace 8 años que falleció. Hoy muy agradecida. Saludos para ello y para todo su gran equipo. Gracias mil. Gracias, Mónica. Hospital Militar. Sí, Hospital Militar, sí, ella lo dijo. Pero qué lindo los recuerdos de alguien que ya falleció. Eso es quizá más... Y hay saludos para usted y para usted, Nano, también. Pero yo estoy vivo todavía y no operé a nadie, No sé, pero es otra persona, es María Rodríguez, que de algún lado lo conoce. Bueno, perfecto, de Y vuelvo. saluda a los dos. María, encantado. Y voy a hacerle una consulta al Toro. O sea, sí, al aire, sin advertirla, que quizás no sea lo mejor, pero por lo menos para orientar a alguien que se manifiesta muy preocupado. Es Ana Karina García Cartala, que dice: yo, doctora, tuve una hepatitis tóxica por intoxicación de touleno.
Tolueno. Sí, yo pensé que era Tolueno, pero ella lo escribió así. Nos advirtió la estimada doctora de Vélez, que ya no está entre nosotros, que tratara de mudarme, porque a mí o a mis hijos nos podía llegar a dar un coma hepático si la inhalación era muy intensa. Nos fuimos a la costa y nos recuperamos. Ahora va bien, pero se nos afectó el riñón y el sistema óseo, pero estamos vivos. ¿Es seguro que por lo menos el hígado puede haber quedado sin secuelas? ¿Qué le recomienda? Es probable, pero estaría bueno que se haga un chequeo, que se haga unos exámenes que lo de controle. sangre, que se haga una ecografía. Nunca viene mal y son todos estudios poco invasivos que le pueden dar claridad y tranquilidad sobre todo, ¿no? Porque lo peor que me puede pasar es que yo esté nerviosa con que me va a pasar algo, porque ahí estoy enfocando todo para que me suceda. Entonces, que pida a su médico un chequeo, que va a estar más tranquila. Gracias, Muy bien. doctora. Doctor, un placer su descripción del hígado. Encantadísimo de describir así los órganos. Y la alegría que ella tiene, ¿no? Sí, pero que habla de los trasplantes con una sonrisa como bandera. Es muy lindo. Hablamos del hígado y ahora venimos con los ojos. Ahora enseguida Para venimos con los ojos. verte Para verte mejor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias por venir hoy, por dedicarse de esta manera y con estas ganas a esto, que es calidad de vida para tanta gente. Y bueno, y por no ser una médica más. Gracias. Que eso también la... Igualmente ustedes como periodistas. Agrega, muchas gracias. Encantado. Gracias. Bueno, cerramos el espacio, nos vamos a la tanda. Dele. Dele. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Esto es importante. Presta atención a la recomendación del chef número 1 del Uruguay, Sergio Puglia, y usá queso rallado artesano. Rico, sabroso, bien sazonado, fino, en hebras, apto para celíacos en todas tus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso se llama ¿cómo? ¿Cómo te dije que se llama? Rallado artesano, presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. artesano.com.uy. Yo la Amigos, persona que mejor oigo pronunciar Albrecht es a Blanca Rodríguez. Cuando habla de estas cosas, a mí no me sale bien. Albrecht Merov, es así. Blanca lo hace como si hubiera nacido allá. Entonces queda dedicado que a partir de ahora hemos decidido en este programa lo nombra usted. No. Yo simplemente estoy mencionando Cada vez que nombre la a quien clínica tiene la Merov. facilidad. Bueno, es un gusto para nosotros recibir a nuestros invitados, ¿verdad? ¿Usted los conoce hace años? Sí, bueno, sí, hace muchos años y es un gusto reencontrarnos en los medios. Hicimos un ciclo de divulgación hace ya muchos años, en tiempos de Caleidoscopio. Están muy, muy jóvenes los dos, así que no vamos a dar la cantidad de años que median desde aquella etapa hasta esta, Mejor no. porque la gente no nos creería. Es un gusto recibir a la doctora Gabriela De Feo y al doctor Martín Merov, directores de la clínica, justamente, profesor Albrecht Merov, que están con nosotros porque comenzamos un ciclo de salud ocular y hoy los veíamos fuera de cámaras encontrarse con la doctora casi en condición de paciente de alta. La doctora fue paciente suya hace muy poquito. ¿Y usted ya le había dado el alta? Sí. ¿O le había dicho, por favor, no concurra a programas de televisión y la descubrió acá? No, ya tenía. Estaba todo bien. Bueno, ya entonces culminado ese encuentro informal con la doctora Gerona, comenzamos este encuentro con ustedes. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablábamos fuera de micrófono de la oftalmología en este tiempo, y de eso son ustedes los que saben, pero este tiempo está asignado justamente por la pandemia y este coronavirus. Ambos son pacientes recuperados de haber tenido la enfermedad. ¿Es así? Sí. Es así. Doctora. Le pasa la palabra porque ella lo contagió. Es así. Es así. Encárgate vos que me lo pasaste, claro. Qué maravilla, muy bueno. Pero es muy interesante cómo lo visibiliza la doctora por el tema del tapaboca. Sí. Lo que pasó fue que la que me contagié fui yo,
Pero fue a raíz, lo tengo bien claro cuando me contagié porque fue una amiga que asistió a la famosa boda. A la primera boda aquella. Exactamente. Y a los pocos días vino a mi casa y me contagió. Pero lo que yo le comentaba a María Inés, no era la idea contar aquí de que nos enfermamos por contar que nos enfermamos. A nosotros lo que nos pareció muy interesante fue que yo de entrada, por todo el tema de la pandemia, usaba tapaboca, sin saber que yo estaba contagiada, porque mi amiga no sabía que estaba contagiada, y yo todos esos días, sin saberlo, estando contagiada, tenía al puesto el tapaboca. Vi pacientes en la consulta, operé pacientes, y ninguno de esos pacientes, ni del personal de la clínica, se contagiaron. Yo llamé, o sea, de la clínica llamamos a todos los pacientes que yo vi esos días, luego de saber que yo estaba contagiada, y no contagié a nadie. Y lo que yo te decía, soy la prueba fiel de que el tapaboca funciona. O porque sea, el después único yo di que positiva. marchó al PAM fue usted. Y bueno, lo que pasa es que en casa no usaba tapaboca. Claro. Y se contagió Martín y nuestros dos hijos también. Y los dos hijos también. Sí, nuestros dos hijos también. Doctora, se sabe que ustedes trabajan con cierta cercanía con el paciente, ¿verdad? Ustedes tienen una disciplina que impone muchas veces estar sobre el rostro del paciente, inclusive con la mucosa, de todo lo que puede ser el ojo. Y aún así no hubo ningún caso. No, aún así. En esos días en especial, nosotros cuando nos enteramos que había casos en Uruguay, que fue el 13 que se confirmó el primer caso de coronavirus, nosotros habíamos estado de viaje menos de 14 días antes en Nueva York, que mientras que nosotros estuvimos no había casos, enseguida que nos fuimos a Nueva York empezaron a caer como en efecto dominó la cantidad de pacientes. Y nosotros usamos en esa primera etapa siempre las máscaras, las N95, que cierran mucho más, coaptan mucho más. Y entonces Gabriela trabajó y operó hasta el 18, que en realidad se había contagiado el 11 y el 18 tenía síntomas y no contagió a nadie. Y nosotros ya ese lunes le habíamos impuesto que las secretarias usaban tapaboca, que todo el mundo tenía que andar en la clínica de tapaboca, lo que después se transforma en la cantidad de reglas que tenemos ahora. Pero en ese momento ya empezamos con el tapaboca. Y eso llevó a que no contagiamos a pesar de tomarle la presión a los pacientes, o cuando nosotros los examinamos con ese aparato que tenemos, que es la lámpara hendidura, que es un microscopio con el cual miramos, estamos a 30 centímetros. Sí, eso es lo que decía. Entonces, ahí uno respirando pudiera estar, o el paciente respirando, uno inhalarle, y igual no contagiamos por usar el tapabocas. Creo que es muy valedero el ejemplo, porque acá todavía estamos en duda en algunos lugares del país donde hay un porcentaje de gente que no usa el tapaboca, que no le asigna la importancia que tiene. Pero creo que el ejemplo tuyo de haber operado, haber estado a esa distancia de pacientes con tapaboca y no haber contagiado, y la diferencia de contagiar a tus hijos en tu casa, ¿no? Nosotros, o sea, desde época remota se opera de tapaboca. El padre de Martín, que no habían los tapabocas industriales, yo no sé cómo llamarlos, los que usamos ahora, usaba los de tela, y como los que usamos ahora, pero para operar. Eran tapabocas de tela que se lavaban, se planchaban, y el padre Martín los llevaba para la cirugía. Todos los cirujanos los usaban así. Está demostrado hace mucho tiempo que funciona y por eso siempre operamos de tapaboca. Ahora, bueno, en esta nueva normalidad lo tenemos que usar siempre, pero me pareció bien interesante el hecho de que yo con tapaboca, estando contagiada, cosa que después se comprobó, no contagié a nadie. Doctora, ¿qué síntomas tuvo? Tuvimos síntomas leves, por suerte, somos todos sanos y jóvenes. Y lo que tuvimos fue como un resfrío, como una molestia, pero no tuvimos fiebre ni nada. O sea, en nuestro caso... Ni hubo dolores. Fue leve. Dolor como un cansancio, de que nos sentíamos cansados, como cuando uno tiene una gripe. Pero por suerte fue leve. Pero tenemos bien claro que esto depende de cada persona, puede ser tan grave como para llevar a la muerte. O sea que nosotros tuvimos una suerte bárbara, pero no es un tema de tomarlo de que va a ser leve como nos tocó a nosotros. Perfecto. Voy de nuevo al tapaboca. Hace una semana llegaba aquí a nuestro estudio una destacada médica uruguaya que vive en Estados Unidos, que trabaja justamente con células madres para una entrevista en nuestro equipo. Y nos decía que el momento crítico para ella no fue Estados Unidos ni la llegada acá, sino el vuelo en el avión. Y que venía con uno de esos tapabocas que usted recomendó recién.
No, 46 horas, ¿no? Sí, en el caso de ella, pobre, claro. Nosotros cuando volvimos de unas vacaciones que hicimos en carnaval en Nueva York, todavía no había casos en Nueva York, y nosotros en ese momento tomamos la decisión, ya nos llevamos tapaboca, y volvimos, el vuelo fue el 29 de febrero, y ya vinimos en el vuelo de tapaboca, fuimos al teatro en Nueva York de tapaboca, no nos tomamos el subte, Claro, porque claro. eran aglomeraciones, y vos veías lo que pasaba en Italia, en España, y decías, ¿y acá en Nueva York ya no anda gente caminando? Entonces, al aire libre, era invierno, uno usaba una bufanda, entonces estaba cubierto, y cuando fuimos al teatro nos pusimos los tapabocas quirúrgicos, no los N95, y así vinimos en el vuelo también. Ahí Claro, son científicos, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene toda la información para protegerse, y bueno, pero de hecho, justamente... Pero al principio no se le dio tanta importancia al tapabocas. Nosotros hoy, en la clínica, entre todas las medidas que hay, desde la alfombra para prevenir que los zapatos no ingresen contaminados, que está toda con hipoclorito, y cuando entran se tienen que echar alcohol, es mandatorio el tapabocas. Si un paciente no trae un tapabocas, vuelve al auto a buscarlo, se le da, pero no puede estar adentro sin tapabocas. Por más de que anulamos los sillones y están todos sentados, muy distanciados, separamos las consultas, atendemos menos pacientes por hora, menos cantidad de médicos en la clínica para que no haya aglomeración, pero igual, porque eso nosotros atendemos muchos pacientes muy añosos. Sí, claro. Entonces, para darles tranquilidad a ellos, muchos cuando vienen y ven la permanente desinfección por parte de las limpiadoras, nosotros que después de cada paciente desinfectamos donde se apoya el paciente, todo lo que toca, desinfectamos los tonómetros, todo para darle la seguridad a los pacientes, porque en realidad nosotros, eso también está demostrado ya, que al principio se discutía si te podías reinfectar enseguida, aparentemente no te reinfectás, tenés anticuerpos, por eso se va a desarrollar una vacuna. Entonces, el cuidado es por los demás, que son los pacientes que vienen, darles la seguridad que viniendo a la clínica no se cruzan con pacientes COVID, y por otro lado que tenemos todas las medidas para la seguridad de ellos. El Colegio Americano de Cirujanos, cuando empezó toda la pandemia del coronavirus, una de las primeras cosas que dijo fue que toda la cirugía que se pudiera había que llevarla a centros ambulatorios, a lugares donde no hubiera pacientes internados, donde vos te puedes estar cruzando con un paciente respiratorio. Porque hoy en día, claro, la abuela de 92, la mamá de 87, llevarla en este momento que tenemos una cantidad de focos en centros de salud, es un riesgo enorme. Porque como decía muy bien Gabriela, no sabemos a quién lo va a afectar grave o no. Entonces nosotros, la clínica, ¿qué es lo que tiene? Que nosotros no tenemos pacientes internados y no va un paciente respiratorio. Le tomamos la temperatura. Cualquiera que sea sospechoso no lo dejamos entrar. Entonces, lo hace sumamente seguro para que los pacientes se puedan seguir atendiendo. Porque lo otro que pasa con la pandemia, o pasó en el momento de la cuarentena, que hubo gente que no consultó y después nos consultaron situaciones que deberían de haber sido tratadas hace 2 meses, ya evolucionadas y con complicaciones. ¿Cuál es la principal situación ocular en Uruguay? El principal problema que tenemos. Principal problema, como para decir, uno de repente es difícil, pero son, por un lado, las maculopatías relacionadas a la edad, porque tenemos una población envejecida. Claro. Entonces, la maculopatía, que antes se decía, posiblemente en el ciclo anterior decíamos que era después de los 65, ahora ya se bajó, que la maculopatía vinculada a la edad es a partir de los 55. Y como tenemos una población envejecida, es muy prevalente. Por otro lado, problemática de la catarata. Y también la catarata antes se esperaba mucho más a operarla. Se esperaba que el paciente estuviera ciego. Hoy en día, cuando ya ven mal, los dificulta para manejar, tienen otras dificultades, se opera mucho más precozmente. Por eso, de los temas que vamos a conversar en las semanas venideras, justamente uno es la maculopatía, otro la catarata. No sé si querés decir tú, los jóvenes. Sí, los jóvenes, el tema con los jóvenes es fundamentalmente el uso de los lentes, pero no podemos decir que sea una patología. De los lentes de corrección. La consulta más frecuente hoy en día de los jóvenes es que no quieren usar lentes. Mira.
y como hay cirugías para dejar de usar lentes... Y los viejos también, yo no uso lentes y a veces me critican Pero todos, Nalo, me pongo... las cosas que le dicen a usted, ¿vio? Es porque Estoy es admitiendo espíritu acá mis joven. propios problemas. Es su espíritu joven. No, Nadie bueno, duda de que usted... ¿sabe lo que me pasa a mí con los lentes? Los pierdo, los quiero usar. Y no me gusta tener cosas colgadas. Es manía, viejo ya, ya pasé los 60. Bueno, doctores, vamos a prometer este ciclo entonces, los tendremos todos los miércoles desde la semana que viene. Hoy a modo de recepción y bendición de nuestra audiencia, voy al mensaje de Beatriz Macena que dice: a los doctores Gabriela y Martín, un abrazo fuerte desde Colonia. Mira. Excelentes médicos, gracias por mejorar a mi mamá y están divinos. Besos, Betty. O sea que se ve que es una paciente que o ve bien No, es o colega. tiene un poderoso entusiasmo. Es médica. Es médica y compañera de nuestra facultad. Doctores, gracias. Hasta la semana que viene. El miércoles de nuevo, muy bien. El miércoles nos Perfecto. esperamos para verte mejor. Para verte mejor. Como No, ese Caperucita. es un buen título para el espacio, para verte mejor. Nos vamos a las noticias en adelanto. El de amigo Subrayado. Teobaldo con su traje azul. Claro que sí. Impactante, trabó de una prestancia bárbara. Denos las noticias. Un lujo, Docs. Así como Petro y Cairo, si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate 0800 2678. Óptica Brioso siempre está pensando lo mejor para sus clientes y te recuerda que si sos jubilado o pensionista, te ofrece un descuento increíble en todos sus productos. Por ejemplo, 20% de descuento en contado o débito, con tarjeta de crédito 10% de descuento. Y este descuento no se incluye en otras promociones de Óptica Brioso. Óptica Brioso, San José 1260, 2-902-5051. Ciudad de Canelones, Valle Ordóñez 161 y 33-536. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. Yo, la verdad, pasé todo el programa esperando el tema de los humedales, porque debe estar con bota de goma o estar en uno de esos ventiladores que andan por los humedales. Quiero decirle que le vamos a pedir que nos deje volver, porque tenemos tantos saludos y tantos lugares del Uruguay de donde nos están viendo, que si tenemos un minutito, vamos a ver si lo podemos agradecer, ¿sabe? Después capaz que lo podemos hacer. Desde Malvin, bueno, eso es Montevideo, desde Colón, Gloria, de Gregoria desde Maldonado, Mariela es la que estaba en Malvin, distintos lugares desde donde están viendo nuestro programa y bueno, no queremos ahora enlentecer, pero sí tenemos muchos destinos desde donde nos escriben, que muchas gracias. Nosotros a Verónica Chevalier, miren dónde la mandamos, miren qué genia. Yo sabía que estaba arriba un barquito. Miren qué genia, en los humedales del Santa Lucía, me imagino, ¿no? Qué lindo es. Bueno, cuente. No habla, perdió el don del habla. Exacto, compañeros. Buenas tardes para todos. Acá me ven toda pertrechada y con el gusto de siempre de saludarlos en uno de los tesoros que tenemos en nuestra Montevideo, porque acá todavía estamos en Montevideo, aunque muchos piensen que ya estamos del otro lado, no, estamos en los humedales de Santa Lucía, un lugar que da vida a gran parte de nuestra ciudad y que estamos recorriendo gracias a la gente de ADES, a la cual agradecemos muchísimo por habernos permitido conocer una parte de los humedales que no se ve cuando uno viene a pie o cuando se hacen los tradicionales paseos de esta zona. Es por eso que le vamos a dar las buenas tardes a Gabriel. Gabriel, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia. Con mucho gusto de atenderlos acá. Contábamos eso, hay una parte, un paseo que se hace a pie, acerca del cual vamos a estar hablando en minutos con el guardiaparque de la Intendencia, pero esto que están viendo ustedes en imágenes es una zona que prácticamente es para algunos privilegiados que vienen en embarcación. En realidad es para todo el mundo. Los que tenemos embarcación lo disfrutamos un poco más porque hay una actividad que nos viene de mucho tiempo y bueno, pero acá tú decías hace un ratito, era una cosa muy linda. Estamos en Montevideo, pero sin embargo a 150 metros de la orilla estamos en otro mundo que es un poco más afable de todo el resto del mundo, porque acá lo que se disfruta es la libertad en su totalidad, el contacto con el agua, la naturaleza, los elementos naturales y bueno, por eso estamos acá. Paisaje ni que hablar, que es una belleza, pero además ADES hace un trabajo muy especial. Hay muchas personas que no saben que es una ONG de rescate y son voluntarios que justamente tienen embarcaciones para colaborar en caso de que haya alguna emergencia.
Sí, nuestro eslogan es Voluntarios del Mar. En realidad, voluntarios es una parte muy encontrada dentro del ambiente náutico porque es la base de la convivencia entre gente que en algún momento puede llegar a tener algún problema y requiere la solidaridad del resto. Bueno, nosotros somos esa parte institucionalizada desde hace 65 años en Uruguay, lo cumplimos la semana pasada, el sábado 18, y es una entidad que lo que trata es de proteger la vida en el agua, en el mar, por decir. Ese es el eslogan, pero este es el propósito final. Es todo honorario, es todo vinculado con la salvaguarda justamente de gente que por hobby, placer o trabajo está vinculado con el medio. Nuestra base acá se llama Santiago Vázquez. Es una de las 7 bases que tiene ADES a lo largo de todo el litoral marítimo del Uruguay. Y esta base tiene un equipo de varias personas que somos voluntarios. Tenemos una actividad vinculada con una estrategia especial, algún tipo de disciplina que nos permite tener coberturas a lo largo de todo el tiempo. Muchísimas gracias. 2 unidades y son varias en todo el país, como lo decía, y estamos también con Washington, que es el guardaparque de toda esta zona. Bienvenido primero y contanos qué estamos viendo. Buenas tardes. Lo que estamos viendo acá es la parte de todos los humedales, donde están los pajonales que le llaman, ¿verdad? Pero está dentro del agua, por supuesto, ¿no? Esto es lo que no se ve al venir caminando. Exactamente. Esto se puede apreciar, como dice él, si andamos en un bote, en una canoa, ¿verdad? Ahí sí se puede apreciar y se puede apreciar muy bien, porque acá se ve mucha naturaleza en vivo, ¿verdad? Digo, de tener en contacto con la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que se ve más clásico? Por acá estamos sintiendo, no sé si se llegará a percibir el ruido de las aves, que también llama mucho la atención. Sí, acá se ven muchas aves. Digo, acá hay biguá, hay gaviotas, 2 por 3 vienen a comer, ¿verdad? Muchas, ¿cómo se llama? La garza blanca, gracias, la garza blanca, la garza mora, todo eso, allá va volando la garza blanca, que viene allá atrás, ¿viste? Esa es la garza mora, le llamamos, ¿viste? Por eso se siente el criterio ese que hace, ¿viste? Esa es la garza mora. En cuanto a la vegetación, ¿qué vendría siendo un humedal? ¿Por qué se ve así? Claro, se ve así porque, digo, normalmente siempre hay agua, ¿verdad? Porque acá no crece por la lluvia, sino por el efecto viento. Cuando acá hay viento sur, ¿verdad? Acá lo que hace es crecer. Entonces eso es lo que le mantiene a la vegetación así, ¿verdad? Y que no la perjudica en nada, ¿no? Claro. Hay un paseo que sí se puede hacer a pie, que es el que hace usted. Cuéntenos de qué se trata y cómo se puede recorrer. Claro, es por la parte de la pista regata, ahí apreciamos lo que se llama Avenida de los Deportes, se entra por allí, ¿verdad? Se puede entrar con un guía, se puede estar caminando solo y uno puede disfrutar de toda la naturaleza allí, ¿verdad? La vegetación, en este momento, ahora en unos días ya empieza a florecer la acacia, ¿verdad? Es un arbolito que florece en agosto, ¿verdad? Y tiene un aroma muy precioso, ¿verdad? Y es una parte que nosotros cuidamos más bien para que la gente disfrute de eso, ¿verdad? Claro. El Santa Lucía además que provee de agua, vaya que sí será importante cuidarlo. Usted nos decía que también tienen esa otra cuota aparte de proteger la zona, más allá de mostrarla y ayudar a descubrir esos tesoros ocultos. Claro. Nosotros acá, la mayoría, los que vivimos en Montevideo, Canelones y acá en San José, también tomamos esa agua, ¿verdad? Que va a pasar por la procesadora de aguas corrientes. No sé lo que produce el agua, pero acá lo que hace el agua de Santa Lucía es producirse automáticamente, naturalmente, con el proceso de las plantas y todas estas cosas. Es difícil también, por ejemplo, controlan lo que tiene que ver con las embarcaciones que puedan hacer pesca ilegal o que puedan dañar de alguna forma el ambiente. Claro, nosotros acá cada tanto se salen en una lancha a controlar las redes y todas esas cosas, porque no se perjudica solamente los peces, sino también que 2 por 3 caen tortugas, pueden caer nutrias, otro tipo de animalitos que no son de pesca, ¿verdad? Un paseo ideal para hacer en familia. ¿Qué es lo que más le llama la atención, por ejemplo, a los niños que vienen a esta zona y a hacer los paseos? Y bueno, está todo. Como tú decías recién, a muchos les llama la atención los patos, ¿verdad? Que hay muchos patos. A mí, por ejemplo. Hay muchos patos acá, ¿verdad? Y hay muchos tipos de animalitos, pero digo, es difícil verlo porque hay mucha población de gente, mucha gente acá, ¿viste? Ha cambiado, ¿no? Usted nos decía que hace más de 20 años que está trabajando en esta zona. Sí, hace 21 años justito, digo, y que trabajamos acá, en la parte esta de los humedales. También cambió con el tema de los puentes, seguramente lo están viendo en imágenes, nos llevaron a hacer un recorrido espectacular por debajo de ellos. Cuanto más movimiento, menos se ve vida. Exactamente, porque los animales perciben eso, ¿verdad? Ven eso y se van, ¿no? Claro, se asustan, ¿no?
Emocionante además ver eso como una parte, muchísimas gracias, una parte que no es tan frecuente. ¿Qué es para ustedes la vida en el mar? Ustedes son voluntarios, ustedes se les ven las caras, conocimos a varios que evidentemente disfrutan de esto de una forma especial. Bueno, forma parte de nuestra ambientación y en general, si bien hay mucha gente que está activa, trabajando todavía, vemos algunos un poco más veteranos que ya dejamos la parte esa del rigor del trabajo y nos encontramos mucho más cerca y más digamos, a tono y con disposición de tiempo como para utilizarlo en algo. Algo muy lindo de utilizarlo es generar corrientes de amistad. Eso se nota, que son muy amigos también, eso se nota de verlo. Es así. Forma parte de lo que decía antes, ¿no? Es un poco la hermandad de la costa, la gente que está vinculada con esto y que se protege entre sí. Ocurre en los clubes, yo pertenezco a uno de los clubes, Luis, el patrón que tenemos acá, a otro. Le agradezco enormemente a Luis Rodríguez, que fue el que nos ayudó con toda esta organización. Luis Rodríguez, un querido patrón de los tres que tenemos acá en la base. Por eso usted nos decía además que este lugar tiene algo especial, que tiene algo mágico. Este lugar es un encanto. Si estuviera en otro país de otras costumbres, europeo, por ejemplo, sería un vergel y estaría súper poblado. Por lo tanto, acá todavía tenemos la protección de los chiquitos. Y bueno, por eso es siempre saludable estar en la vuelta esta. Gabriel Washington también, a Luis, que lo tenemos acá, que le mandamos el beso y gracias. Esta maravilla, miren lo que es, compañeros, nos vamos a quedar un ratito más disfrutando de la paz, de todo lo que se ve. Es como un mundo aparte y estamos a kilómetros, a poquitos kilómetros del centro de Montevideo, así que ojalá sean muchos los que se animen a venir a descubrirlo. Si no lo sabían, acá se puede pasear, se puede conocer y es otro de los tesoros que nos hace enorgullecernos del país maravilloso que tenemos. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias. Bueno, imponente, ¿eh? Paseíto. Gracias. Y además a nosotros nos hace mucho bien que estamos acá en un marco de escenografías, en un espacio cerrado, casi sin ventanas, salir, ¿no? Salir con ella. Sí, ver ese lugar. Casi el aroma porque vio que el agua, el río tiene aroma. Sí, vio cómo se amacaba la cámara con Verónica. La verdad que, bueno, muchísimas gracias por estos móviles de cierre. Mañana ya es jueves. Mañana es jueves ya, ¿eh? Como vuela y se va Julio. Jueves, pero no podemos despedirnos todavía. Usted tiene cosas para decir, Tengo cosas que compartir con ustedes. Primero que nada, agradecer las fotos para Nano de Guillermo Arroqui, del barrio del Cordón. Especialmente. De repente le interesa, si le interesa a Rocky, mándanos un mensaje. Yo tengo unas máscaras del pueblo Selknam, son los indígenas de Tierra del Fuego, unas máscaras muy particulares que usan el color terracota, el blanco y el negro. Eran unas máscaras hacia arriba que se ponían, se tomaban la cara y hacia arriba. Ajá. En las danzas, sobre todo en la iniciación de la masculinidad en esas tribus. Tengo dos, así que le puedo donar alguno, aparece el living coqueto que tiene ahí. Bueno, porque claro, a raíz del contacto con este uruguayo en África salió el tema de las máscaras, y eso también ha sido uno de los protagonistas de nuestro programa. Estoy buscando algo que tengo que hacer y lo hago con muchísimo gusto, y que es un saludo que queremos enviar en el día de hoy a una persona que es una televidente muy consecuente. Así que agradecemos especialmente, por supuesto, la torta que nos llenó el ojo. Aquí está la señora. Quiero pedirles un saludito para mi mamá, que cumple 77 años. Era 77, bien. Ella la escucha siempre porque no puede verla, dado que perdió la visión temporalmente. Admiramos su don de comunicación y el arte de sus palabras. Yo solo tengo que decir muchísimas gracias a esta señora que nos está escuchando. Que pase unos 77, que es un número simpático, muy felices. Gracias a la señora Marta, entonces, que nos acompaña con esa fidelidad que queremos agradecer. Así que, bueno, cerramos este programa en este día de miércoles celebrando con usted la salud y augurándole que entonces temporalmente está sin vista, pero ojalá que la pueda recuperar cuanto antes. Con esa torta, además, que bueno. ¡Ay, la torta ni le cuento! No la vio, pero yo se la puedo describir. Si quiere, se la puedo contar.
Pero la torta era de un matrimonio. Ah, era de otra cosa. Era de un matrimonio, era una bueno. señora que le hacía esa torta para su esposo. Sí, Hoy nos claro. quedamos cortos de alimentación, pero la producción se va a ocupar, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, la producción se está Siento ocupando. risas de Sí, sí. Fiorella ahí, carcajadas. Sí. Ahora que ya superamos ese amigo suyo de la tortilla, que ya la probamos en 2 instancias, parece que apareció otro. Ah, ¿y otro ahora? Sí, lo vamos a poner Después me como una repican, cata ¿vio? a usted. Claro, sí. O tener un momento acá, una partida a la mesa y poder probar y decir algo. Y tomarnos ¿No? un ratito. Un ratito. mientras- Nos tomamos 24 horas, pero volvemos mañana. Nos vemos ¿Qué les mañana. parece? Domani.